Ya. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jairo Wood Granuel, papá de Tagni. Eh, Soy profesor de historia. Trabajo para el Instituto Oficial Renacimiento, dando clases de ciencias sociales y para la Universidad Pedagógica con la clase de historia y geografía, que es la sede de Bruce. Bueno, para mí es un placer compartir un poco de hechos históricos referente al tema que la abogada maneja, que es la comunidad campesina y nativas. Lógicamente profundizaría un poquito a lo que es el pueblo misquito, su concepción sobre el origen, la pertinencia territorial, y el marco geopolítico de la tierra que hoy poseemos y que es el departamento de Gracias a Dios. Cabe mencionar de que el departamento de Gracias a Dios, históricamente la Mosquitia, es el nombre originario que se dio, tiene 16.000 kilómetros cuadrados, sin incluir marismas, pantanos. Pero si incluimos marismas y pantanos, hablaríamos de 16.420 kilómetros cuadrados. Pero tierra firme, forestal y latifoliado, solamente estamos hablando de 16.000 kilómetros cuadrados. Por sí, es el segundo departamento más grande del país. Ahora, hablar sobre el tema de campesinos, cabe mencionar que el tema campesino en la región no se desarrolló como tal, sino que la concepción y la determinación de aquellas personas que cultivan la tierra, siembra, cosecha, y esa cosecha se alimenta o simplemente en la historia habla sobre los grandes trueques que se daban en la familia de las personas que cultivan la tierra. A eso hasta la actualidad nosotros llamamos, lógico, robado ese concepto de la cultura nacional como campesino, pero nosotros llamamos trabajadores de tierras agrícolas, que al final redunda, pero la pertinencia del nombre, porque para nosotros el campesino es aquello que produce, hay negociación de excedentes, y tiene toda una estructura social. Hasta hay organizaciones. Pero acá en la Mosquitia no. Los cultivadores de tierra, los trabajadores de tierra, simplemente vela para poder optar producción agrícola, porque recuerde que la concepción agrícola en la Mosquitia es de subsistencia familiar. Por lo tanto, yo cultivo musáceas, banano, plátano, etcétera, y otra familia cultivó arroz, pues se puede intercambiar producto. Entonces, esa es la concepción. Ahora, el otro aspecto importante que hay que reconocer es que hablar de tierra, pertinencia territorial, necesitamos hablar sobre el origen de los misquitos. El pueblo misquito, como tal, es un pueblo que vino formando desde la época precolonial. Hubo muchos altibajos en la formación étnica, pero al final, en el año de 1540, se logra fusionar como pueblo. Más es dado este pueblo, para mí el pueblo misquito es de recién formación, considero el más nuevo dentro de la Mosquitia, hablando étnicamente. También debemos de reconocer de que durante la época precolonial, en la región, referente al origen del pueblo misquito, hay referencias bibliográficas interesantes.
de 1620 hasta de 1700. Ha habido muchas informaciones, pero también hay que puntualizar que la historia misquita, el 60-70% es oral. Y hay pocos autores que han identificado los elementos de historia oral y comparado con historia científica. Eso de plano hay que estar informado. Hay un escrito interesante de 1978, pero con historia muy antigua, donde dice que el origen del nombre de los misquitos es polémico. O sea, probablemente es fuente extranjera, que hay que reconocerlo, y es desconocido, y su objetivo es polémico entre los académicos. Uno de los ejemplos que yo voy a poner es que la existencia de más de 15 formas diferentes de escribir la palabra misquito en documento histórico ha abonado a la confusión y especulación acerca del motivo por el cual los indígenas fueron denominados misquito o misquillo o misquitos o misquirus, y como dije, hay más de 15 formas de llamar al misquito. Ahora, buscando informaciones bibliográficas como la tarea de uno, hay una referencia muy interesante, y para mí es la primera referencia al término que aparece en un mapa encontrado en los archivos españoles de Sevilla, publicado alrededor de 1540, que identifica el río Coco como el río de los Mosquinotis. Ahora, el río Coco es el río que divide entre Honduras y Nicaragua. Yo siempre le he dicho con quienes hemos hablado sobre la frontera como línea geopolítica, que para los misquitos hondureños y para los misquitos nicaragüenses, el río Huanscoco-Segovia simplemente es un río, no es una determinación jurídica, por el hecho de que es una extensión cultural de dos pueblos. Ahora, Mosconitos, donde confirma un gran autor llamado Olman, y además un mapa francés publicado durante el reinado de Luis XIII, contiene un río denominado de la misma forma. En otras palabras, hay un investigador que denomina que el río Huanscoco-Segovia se llamaba Mosquinitos. Hay otro mapa, o sea, poco después, un francés elabora un mapa y pone ese mismo nombre. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Con esta referencia histórica, nosotros creemos que el nombre misquito no viene, como dicen los autores nacionales, de que en la región hay muchos mosquitos, por eso viene este nombre de misquitos con mosquitos. Otros dicen por el uso de un arma inglés llamado mosquete, que en el año de 1720 utilizó mucho en esta región. Mosquete relacionando con misquitos, ¿verdad? Pero sí es interesante mencionar que no tiene nada que ver los insectos con los nombres originarios de este pueblo. Ese es importante. Hay otra referencia muy importante, y lo voy a leer, donde dice que la primera vez que el término misquito se utilizó en escrito histórico para referirse a los indígenas fue en el año de 1670. Ahora, antes de esta fecha, el pueblo misquito
ha estado en un constante evolución fenotípico, genotípico, antropológicamente refiriéndonos, y por ende hubo también muchas batallas, uno por territorio, otro por alimento, otro por consolidación étnica, fusión étnica. O sea, hubo muchos movimientos étnicos en aquel entonces, pero hasta 1670 ya el pueblo misquito se estabiliza como pueblo. ¿Cuál es la referencia? Es cuando el gobernador Montfort de Jamaica escribió sobre las Indias, sobre los indios de Darién y Mosqueto. Aquí viene el otro nombre, ¿verdad? Mosqueto. El término en aquel entonces Mosqueto, referido por un gobernador jamaiquino, es aquí donde nosotros tenemos que entender el tema de la corona misquita, o sea, la dinastía de los reyes. Mucha historia habla de que la dinastía de los reyes, de 32 reyes y 3 princesas, se dio en el largo de estos años, pero lo importante es que la denominación rey misquito simplemente era un protectorado inglés. ¿A dónde coronaba los reyes? En Jamaica. Entonces, lógicamente, la influencia jamaiquina en la región definitivamente fue muy considerado. Por eso también el misquito, de una u otra forma, habemos de fenotípicamente hablando, de mucha varianza. Hay negros, mulatos, hay de todo tipo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que el pueblo... Bien, decíamos de que la parte fenotípico y genotípico del pueblo misquito tiene mucho que ver con todas estas incursiones de gente de Jamaica, o sea, los caribeños, fusionando con pueblos originales. Nosotros creemos, ahí hay una anécdota muy interesante donde dice que el origen del pueblo misquito descansa en fusiones interesantes. Le estaba contando anteriormente de que la región en aquel entonces, en 1540, la región de la Mosquitia, existía, según registro, solamente 2 pueblos. Los Payas, actualmente Pech, y los Sumos, actualmente Tahuascas. Entonces, cuando nosotros analizamos de esa perspectiva, los misquitos todavía en 1540, antes de 1540, no aparece en el territorio hondureño, o sea, en la Mosquitia actual, no aparece. Ahora, el prototipo de origen, muchos investigadores y creemos también que venimos prácticamente de una fusión de 3, llamaríamos pueblos o razas: los caribeños, los blancos y los indígenas bahuincas. ¿Quiénes eran los bahuincas? Bahuincas eran un pueblo de origen tahuasca o sumo, con predominio en el territorio nicaragüense, que incursionó durante estos años a esta región y tuvo contacto muy fuerte con los caribeños. Y posterior a 1700 con los blancos ingleses. Entonces, el misquito nace y desarrolla allí. Ahora, ¿por qué no se mezcló con otros pueblos? Esta fusión de sangre define fenotípicamente un pueblo un poco más, yo llamaría, de cultura abierta. También podemos decir de determinaciones territoriales. Ha estado con, me imagino, por estas cruce de sangre caribeño y blanco,
ha estado un poco este pueblo a la vanguardia territorial. Es ahí donde el pueblo misquito empieza a hacer su predominio, tanto en Nicaragua, una nueva raza, nace con muchas habilidades, quizá, y estas habilidades permite dominar a los otros pueblos. Y la historia también menciona fuertemente de que el pueblo misquito, ya bien consolidado, tenía predominio territorial increíble, hasta Panamá, capturando mujeres bríbiris, hasta la parte alta de Guatemala, Belice. En Belice hubo predominio del pueblo misquito, uno para trabajar en las grandes tronconeras, o sea, corte de madera, otros prácticamente iban a saqueos. O sea, la historia habla desde que el pueblo misquito empezó a fusionar como tal, empezó a predominar tanto los recursos naturales, también como los recursos prácticamente territoriales. Ahora, siempre ha sido como aliado de los ingleses. Recuerde también que los españoles no entran a esta región. La Mosquitia no fue dominado por los españoles, pero por el mar llegan los ingleses a dominar de una u otra forma. Hubo dominio, correcto. ¿Cuál era la forma pacífica de entrar a esta región? Creando protectorado, enseñando inglés, llevando en sus botes, en sus navíos. Entonces, toda esta práctica, el misquito empezó a hacerse suyo. Eso es importante. Queremos también hablar un poquito sobre la parte geopolítica del pueblo misquito. Hay un escrito interesante donde un gran autor hondureño habla de que la región de la Mosquitia hubo grandes cambios. Bien, en el tema de geopolítica del pueblo misquito, debemos de reconocer que el territorio ha sufrido cambios territoriales, tanto en su extensión y configuración. Recuerde que el primer mapa de Honduras habla sobre 3 regiones: la región de Comayagua, la región de Tegucigalpa y la región de Tegucigalpa. Ahora, la región de Tegucigalpa perteneció prácticamente a la región étnica, o sea, la región circuncaribe actualmente de Honduras, o la región mesoamericana circuncaribe de Honduras. Debemos de reconocer que en el año de 1825, toda la región Tegucigalpa era llamado despuesito como la región de Yoro. Y la región de Yoro abarcaba Atlántida, Colón, gracias a Dios. Y lógicamente Yoro, ¿verdad? En 1869 deja esta comarca regional y gracias a Dios aparece junto a Colón. Es ahí cuando la historia nos dice de que los misquitos llegaban hasta Aguán, y la bandera misquita se hizo por primera vez en el río Aguán como frontera con los indios de esa región. En 1829 el proceso territorial sigue hasta Colón, reconociendo la trayectoria, la dimensión del pueblo misquito hasta el río Aguán. En 1881 se crea el departamento de Atlántida. Y cuando se crea Atlántida hay una pequeña separación, pero la Mosquitia sigue junto a Colón. Y esto llega hasta 1906, cuando Colón se separa de gracias a Dios, en 1502 de igual forma, y hasta después que los nicaragüenses ocupan gran parte del territorio inconsultamente con el gobierno de Honduras. Ustedes sabrán en la historia de que
en el año de 1957 hubo una guerra, la guerra de Mocorón. Entonces la hegemonía territorial de parte de nuestras autoridades centrales hace ver, hace sentir en el territorio. Repito esa fecha, 1957. Ahora, el concepto más interesante que vemos y confirma la historia es que el territorio de la Mosquitia como parte constitutiva de Honduras aparece claramente en 1574 en la descripción hecha por Juan López Velasco sobre la gobernación de Guatemala. Y voy a leer este texto. En ella mencionaba que la provincia de Honduras, su parte más oriental era el Cabo de Gracias a Dios. Y que está ubicado en el 83 grados de longitud, desde donde corre hacia el occidente más de 150 o 160 leguas entre los paralelos 13 y 16. Esto nos da de entender de que la región era mucho más grande, exagerado. Ahora, también es importante, dando la lectura, decía que entre el paralelo 13 y 16 de altura hasta el meridiano 93, y el 93 está más allá del territorio. Abarca el occidente con las provincias de Guatemala y la Verapaz por el meridiano sur. La divide por Nicaragua, el río Yare, que corre por el paralelo 14 hasta cerca de Valladolid, por donde se junta con Guatemala y después va partiendo término con Nicaragua por el dicho río, que va por el sobredicho paralelo al salir al mar del norte, o sea, se refiere al mar del Caribe, por las provincias de Taguasgalpa, de manera que tendrá de largo hasta provincia más de 100 leguas y de ancho más de 80 leguas. Esto es un escrito de López Chávez, un informe de Juan López. Prácticamente era un informe que él manda a la gobernación de Guatemala y describe esta región, y nos damos cuenta que es inmenso, fue inmenso esta región. Ahora, en la Constitución de la República no hay derechos sobre predominio de tierra, y también hay que mencionar que no hay lo que se llamó la reforma agraria. No llegó la reforma agraria a la Mosquitia, pero la pregunta es cómo al final entonces queda definido el territorio. El territorio de la Mosquitia, como la convivencia cultural toda la vida fue origen étnico, ha estado como definiendo, por un lado. Por otro lado, la condición ecológica de la región, muy húmedo, muy difícil su acceso, de una u otra forma iba definiendo la región. Por otro lado, la historia étnica de pueblos que no creía o que no tenía relaciones con ladinos, y que era creado un temor a que llegar a la Mosquitia es tal cosa, esto puede suceder, te pueden matar, ayudó a definir la región. Y sobre todo, los ingleses durante la colonia creó yo llamaría como un elemento en donde fundamentó en el sentir y pensar del misquito de que el español es enemigo, pero que el inglés es el amigo. Esto arrancó y definió también la región. Actualmente, el territorio, como dije y como todo el mundo sabemos, quedó reducido en 16,000 kilómetros cuadrados. En el interior, ahorita, en la actualidad,
tenemos 13 subregiones, una gran biosfera. Hay también diferentes refugios de vida silvestre. Está también últimamente creada la región de la biosfera del pueblo Tahuasca, parte del área de protección ecológico de Patuca. Entonces empezaron a dividir, por otro lado, las regiones en subregiones. Con el deseo de titular la tierra, viene la organización MASTA y divide en consejos territoriales. Para nosotros es interesante eso. El marco legal para que todo esto suceda en la Constitución de la República no hay. O sea, solamente hablan sobre el artículo 109, también habla sobre los derechos de dar la tierra a los originarios, pero no especifica, no amplía. Entonces el pueblo Miskito y otros pueblos de Honduras agarra de los marcos jurídicos internacionales sobre cuestiones de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Quiero mencionar 4 que es interesante para nosotros para que suceda en la actualidad la titulación de las tierras en la Mosquitia. Uno de ellos sucede en el año de 1993, la primera participación internacional, donde los pueblos indígenas toman decisiones sobre sus derechos como humanos. En 1981, el estudio de Martínez Cobo facilitó mucho a los pueblos indígenas. Luego tenemos en el año de 1982 el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas. Este es el marco referencial interesante. Luego de este grupo, en el año de 1989, nace el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Biblia de los Pueblos Miskitos. En 1993, el Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo ayuda mucho a la determinación de los pueblos, especialmente Miskito. En el año de 1994, el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo anima a estos pueblos originarios. En el año 2000, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Esto empieza a analizar en el interior de los pueblos indígenas a equilibrar su situación. Luego, en el año 2001, el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto es interesante. Identifica la situación real. En el 2005, el segundo decenio internacional. En el 2007, el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, el EMBRIT. Y en el 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y por último, WCIP hace la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y, lógicamente, son instrumentos que se utilizan fuertemente para reclamar su territorio como derecho de posesión ancestral. Bien, el otro tema creo que de interés de la carrera de ustedes es entender un poco los derechos consuetudinarios de los pueblos. Decía al principio que todos estos marcos legales internacionales ayudan a tomar conciencia a los pueblos indígenas de Honduras. Pero lo más importante es que los derechos consuetudinarios deriva de la ley consuetudinaria un conjunto de normas, normas normalmente no escritas que deriva de su autoridad, que es la tradición. Todo pueblo indígena tiene su tradición. Lo que no comprendía que era
que era un derecho constitucionario, llamado constitucionario, que era un derecho, la tradición. Entonces, los pueblos indígenas empiezan a agarrar de este instrumento, de esa concepción. También sabemos que las leyes constitucionarias gobiernan un amplio abanico de asuntos, entre ellos las relaciones familiares, las leyes de propiedad y el uso de propiedad de la tierra y sus recursos naturales, y otros. Entonces, los pueblos indígenas empiezan a tomar la ley constitucionaria, empiezan a escribir, por ejemplo, en caso de la Mosquitia tenemos el protocolo biocultural, basado en las leyes constitucionarias, relacionando con las leyes. Decíamos que con todo la concepción y el entendimiento de las leyes constitucionarias, que es la tradición de los pueblos, que son normas de los pueblos, la forma de convivencia de los pueblos, el pueblo miskito en especial elabora el protocolo biocultural del pueblo miskito. Y este protocolo descansa en uno de los articulados interesantes que se llama el CLPI, es el consentimiento libre previo informado. ¿Cómo le entendemos el pueblo miskito el consentimiento libre previo informado? Nosotros consideramos un derecho de los pueblos indígenas y una práctica para las comunidades. Es un pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, un pacto internacional sobre derechos civiles y políticos. Todas las personas tienen el derecho de libre determinación. Esa es la línea grande que nosotros hemos considerado y empezamos a mezclar con las leyes tradicionales, con nuestros derechos ancestrales, con nuestra cultura, con nuestra historia, y elaboramos, como dije, el protocolo biocultural, donde al final aterrizamos con la Constitución de la República. También es interesante ver un poco la concepción interior del miskito referente al territorio y la tierra. Para el miskito, recuerda que el territorio es concepción jurídico. Si podemos ver algún concepto jurídico, se puede referir que el territorio es la extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. Pero para el miskito, el territorio, la tierra especialmente, es la fuente de vida, un regalo del Creador que nutre, sustenta, enseña. La Madre Tierra es el centro del universo, el corazón de su cultura, el origen de su identidad como pueblo. Nosotros consideramos como miskito que la tierra no es un objeto inerte, es fuente de vida y es sagrado, por lo que se debe vivir en armonía con ella y encontrar un equilibrio para que sirva a las generaciones actuales y futuras. El territorio para el pueblo miskito también es la casa grande, donde se fecunda, cría y desenvuelve el entremado de la vida. Es la vida misma. De ahí que la defensa de los territorios y el reconocimiento de los derechos de la madre tierra son demasiado indivisibles en las agendas de los pueblos indígenas. Se relaciona fuertemente la vida, la tierra y el territorio. Los pueblos indígenas son los protectores de la naturaleza por naturaleza. La necesidad que para vivir, en consecuencia, los cuidan como parte de ellos. Conocen sus plantas, su fauna, su alimento, todo excepto el modo de hacer daño. Entonces, esta es la concepción que se maneja fuertemente referente al territorio y la tierra. Concluyendo, el sistema de la reforma agraria, el concepto de la reforma agraria no se maneja en la historia del pueblo miskito, pero sí se maneja los usos ancestrales
de las tierras. Yo tengo mi tierra, voy a heredar a mis hijos van a heredar a mis nietos a mis tataranietos, y de esa manera la tierra preexiste. Conclusión también, la tierra en la Mosquitia no se vende, se hereda sí, se presta sí, ¿verdad? Lógicamente ese concepto está en el marco del protocolo biocultural y en los planes de vida. Los planes de vida es un instrumento jurídico de negociación de los consejos territoriales con los diferentes proyectos que pudiera venir en la región. Y en los planes de vida está identificado las normas de uso de las tierras, cómo debe de convivir, cómo debe de castigar, por ejemplo, a un ladrón, vendedor de tierra de forma ilegal. Entonces, el problema, concluyo, es que estos instrumentos basados en nuestros conocimientos tradicionales, derecho consuetudinario, no está elevado a nivel del poder legislativo. No tenemos, es cierto que hay un diálogo permanente de los pueblos indígenas, pero a nivel de Honduras este diálogo no está en el aspecto jurídico. Simplemente hay una marcha para pedir un poco más de alimento, hay una marcha para pedir semilla, hay una marcha, etc. Pero una marcha para que reconozca Honduras un escrito jurídico, nivelando o elevando el nivel de leyes, los derechos consuetudinarios de los pueblos, no existe. Con esto comparto la pequeña historia y muchas gracias por escucharme.